Hay una imagen que no he podido borrar de mi mente en más de 2 años. Apolo, mi perro, arremetiendo con los dientes contra una mujer vestida de blanco, mientras yo, embarazada de 7 meses, intentaba jalarlo de la correa, completamente desconcertada. Lo que no sabía entonces, lo que ninguno de nosotros sabía, es que Apolo ya sabía la verdad. La presentía semanas antes de que cualquier médico se diera cuenta. Me llamo Elena. Tengo 34 años y vivo con mi esposo, Rodrigo, en una finca a las afueras de Guadalajara, Jalisco. Una propiedad amplia y tranquila, rodeada de árboles y tierra roja. El tipo de lugar donde crees que puedes construir una vida lejos del ruido, lejos del peligro. El tipo de lugar donde te sientes, o crees sentirte, seguro. Rodrigo y yo llevamos 11 años juntos. 8 de ellos casados. Y durante 5 de esos años, lloramos juntos en salas de espera frías e impersonales. Firmamos papeles para tratamientos caros y nos abrazamos en silencio cuando los resultados dijeron que no, una vez más. 5 años intentando ser padres. 5 años que nos dejaron cicatrices que nadie ve, pero que siguen ahí, grabadas en algún lugar entre el pecho y el estómago. Así que, cuando la prueba dio positiva esa mañana de marzo, estuve sentada en el inodoro casi 20 minutos, sin poder levantarme. No lloraba, solo respiraba, como si mi cuerpo necesitara unos instantes para creer algo que mi mente ya había abandonado. Apolo entró al baño, empujando la puerta con el hocico, como siempre hacía cuando tardaba demasiado. Se sentó frente a mí y me miró. Tiene ojos color miel, ese perro. Una mezcla de pastor alemán y labrador, grande, con pelaje oscuro y manchas color caramelo en las patas. Lo adoptamos 3 años antes, cuando la tristeza de los tratamientos fallidos empezaba a pesar demasiado en casa. Le mostré la prueba, como si la entendiera. Olfateó el aire y meneó la cola lentamente. Esa noche, durmió acurrucado a mis pies, algo que no hacía desde que era cachorro. Las primeras semanas de embarazo fueron normales. Náuseas, cansancio, esa extraña sensación de tener el cuerpo lleno de vida. Rodrigo se volvió superprotector. Me hacía jugo por la mañana, comprobaba que no estuviera levantando nada pesado y leía artículos sobre embarazos de alto riesgo con la misma concentración que dedicaba a sus contratos laborales. Me hacía reír. Me hacía sentir vista. Fue alrededor de la 10ª semana que noté que el comportamiento de Apolo había cambiado. No de repente, gradualmente, como cuando el clima cambia antes de que llegue la lluvia y lo sientes en los huesos antes de verlo en el cielo. Todo empezó cuando dejó de separarse de mí. Antes, Apolo pasaba las tardes en el jardín, persiguiendo lagartijas o durmiendo bajo el gran ciprés cerca de la puerta. De repente, no se iba a menos que yo también me fuera. Me seguía de habitación en habitación. Se tumbaba a mis pies mientras trabajaba en la computadora, mientras cocinaba, mientras leía. Rodrigo dijo que era un instinto protector, que los perros perciben el embarazo y se convierten en guardianes. Busqué en internet y encontré docenas de historias similares. Me sentí más tranquilo, pero había algo más. Algo que dudé en nombrar porque no sabía cómo describirlo. Apolo me olfateaba el abdomen. No juguetonamente, como cuando olía comida o exploraba algo nuevo. Era diferente, concentrado, persistente. Siempre volvía al mismo punto, el lado derecho de mi abdomen, un poco debajo de las costillas. Se quedaba allí, con el hocico inmóvil, inhalando. A veces gruñía suavemente, sin enseñar los dientes. Un gruñido que sonaba más a preocupación que a amenaza. Le comenté esto a Rodrigo una noche mientras cenábamos. Sonrió y dijo que el perro debió haber oído al bebé, que los animales tienen sentidos que no entendemos. Asentí, pero algo dentro de mí no estaba satisfecho con esa explicación. En las semanas siguientes, llevé a casa a 3 personas diferentes para chequeos de rutina: una nutricionista, una partera recomendada por una amiga y una enfermera de la clínica donde había estado recibiendo atención prenatal desde el inicio de mi embarazo. Se llamaba Susana. Tenía unos 40 años, con el pelo negro recogido, modales eficientes y una sonrisa que nunca se le asomaba a los ojos. Apolo se portó bien con la nutricionista. Curioso, pero tranquilo. Lo mismo con la partera. Pero cuando Susana llegó a casa, algo cambió en el perro de una forma que nunca antes había visto. Se puso rígido.
El pelaje de su lomo se erizó como una cresta. Empezó a gruñir en el pasillo, con los labios curvados hacia atrás, enseñando los dientes. Susana se detuvo en la puerta. Tomé a Apolo del collar, avergonzado, disculpándome. Le dije que nunca había hecho algo así. Dijo que no importaba, que a algunos perros no les gustan los desconocidos. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila, pensé después. Cuando se acercó a revisarme los signos vitales, Apolo intentó zafarse. No solo gruñía, sino que intentó atacarla. Tuve que llamar a Rodrigo para que lo encerrara en el cuarto de servicio. Desde entonces, el perro no dejó de ladrar mientras Susana estaba en casa. Esa noche no pude dormir bien. Me repetía que solo había tenido un mal día para el perro. Quizás Susana llevaba un perfume que lo irritaba. A veces los animales tienen aversiones inexplicables. Pero Apolo seguía oliendo ese punto en mi abdomen. Todas las noches. Siempre el mismo lugar. Y empecé a sentir algo que no pude identificar de inmediato. Una extraña sensibilidad, casi como una ligera presión, justo donde insistía en oler. No era dolor. Era algo más sutil. Como si la piel en ese punto fuera un poco más sensible que el resto. Como si algo ahí abajo estuviera despertando. En mi siguiente cita, le comenté las molestias a mi médico. Examinó la zona y dijo que probablemente se trataba de una distensión muscular o un estiramiento normal del tejido. Me recomendó descansar más. Pero el malestar no desapareció. Y Apolo seguía olfateando. Elegía el mismo lugar, con la misma concentración que yo no podía comprender. Lo que aún no sabía era que mi perro ya sabía lo que me llevaría semanas descubrir. Y que la respuesta a todo, al comportamiento de Apolo, a la sensibilidad en mi abdomen, al miedo irracional que sentía cada vez que recordaba los ojos de Susana, era algo tan inquietante que, cuando por fin lo comprendí, necesité sentarme y respirar durante varios minutos antes de poder pronunciar una sola palabra. Igual que aquella mañana de marzo, en el baño, con el test de embarazo en la mano. Pero esta vez no fue la alegría lo que me dejó sin palabras. Hay lugares en nuestra memoria que visitamos con cautela, como habitaciones que llevan mucho tiempo cerradas, donde el polvo se acumula en todas las superficies y el aire huele a otra época. Entramos despacio, casi de puntillas, porque sabemos que tocar algo despertará algo. Algo dolerá. El consultorio del Dr. Meneses es uno de esos lugares para mí. Lo recuerdo con una precisión que ya no deseo tener. Las sillas azul marino alineadas contra la pared, la pintura de un paisaje montañoso que no correspondía a ningún lugar real, el olor a alcohol y papel impreso mezclado con el aire frío del aire acondicionado. Fui allí por primera vez a los 27 años. De la mano de Rodrigo, convencida de que sería una visita rutinaria. De que en unos meses estaríamos celebrando. De que nuestra historia sería una de esas historias sencillas, de esas que se cuentan entre risas en las cenas de cumpleaños. No fue así. El Dr. Meneses era un hombre de unos 50 años, sereno, de voz tranquila y manos grandes. Nos explicó los resultados con la delicadeza de quien sabe que el lenguaje médico puede ser impactante. Dijo que tenía un útero con ciertas características anatómicas que reducían las posibilidades de un embarazo natural. No imposible, aclaró, pero difícil. Y que tendríamos que intentarlo con apoyo. Rodrigo me estrechó la mano. Miré el cuadro de montañas imaginarias y pensé, bueno, vamos a intentarlo. Lo que no calculamos fue el costo de intentarlo. No en dinero, aunque eso también pesa mucho, sino en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en cómo una espera prolongada empieza a cambiar nuestra imagen en el espejo. Rodrigo es ingeniero civil. Es dueño de una empresa de construcción y proyectos de infraestructura en la región occidental del país. Compró la finca donde vivimos hace 12 años, antes de conocernos, como inversión y refugio. Cuando nos casamos, transformamos la finca en nuestro hogar. Plantamos árboles. Instalamos una cocina nueva. Construimos una pequeña terraza con vistas a la colina al atardecer. Nuestra situación económica era buena. No ostentosamente, sino con esa tranquilidad y estabilidad que da un trabajo estable. Teníamos lo suficiente para vivir cómodamente y probar repetidamente lo que los médicos recomendaban: tratamientos hormonales, inseminación artificial y 2 intentos fallidos de fecundación in vitro. Cada intento fallido dejaba una nueva capa de silencio en la casa.
No nos peleábamos. Quizás ese fue nuestro error. Creíamos que no pelear significaba que todo estaba bien. Pero el silencio también puede ser una forma de distancia. Rodrigo trabajaba más. Empecé a dedicar mis tardes a proyectos de diseño de interiores, algo que hacía antes de que los tratamientos me consumieran la energía y la agenda. Apolo llegó durante esa época oscura. Una tarde, Rodrigo apareció en la granja con una caja de cartón llena de agujeros, y dentro había un cachorro de 3 meses mirando el mundo con los ojos abiertos, como si todo le pareciera enorme y maravilloso. Era lo más vivo que había entrado en esa casa en mucho tiempo. Rodrigo dijo que lo había rescatado de la calle, que alguien lo había dejado atado a un poste cerca de la obra. Nunca supe si era cierto o si simplemente lo había comprado e inventado esa historia para que yo no me quejara. En ese momento, no importó. Apolo se convirtió en el sonido que nos faltaba. La razón para levantarnos con entusiasmo. El ser que nos recibió como si nos hubiera estado esperando durante años. Fue por esa época que un colega me habló de la Clínica Génesis. No era un hospital grande ni una institución reconocida. Era una pequeña clínica privada ubicada en una zona residencial de Guadalajara. Se especializaba en medicina reproductiva. Decía que tenía buenos resultados y ofrecía un trato amable y personalizado. Fui sola a la primera cita un martes por la mañana, sin avisarle a Rodrigo. Quería ver primero si valía la pena ilusionarme. El edificio era moderno, con fachada blanca, plantas en la entrada y música suave en la sala de espera. Me atendió una doctora joven, la doctora Vargas, que habló rápido pero con mucha atención. Revisó mi historial médico, me hizo preguntas específicas y lo anotó todo. Me dijo que mi caso no era sencillo, pero que había opciones que no habíamos explorado a fondo. Que con un protocolo diferente y más personalizado, las posibilidades mejorarían considerablemente. Su tono era el de alguien que creía en lo que decía. O al menos eso pensé. La semana siguiente, volví a hablar con Rodrigo. Él también estaba convencido. Firmamos el protocolo de tratamiento, pagamos el primer depósito y empezamos de nuevo. Fue en esa clínica donde conocí a Susana por primera vez. Era la enfermera encargada de los procedimientos ambulatorios, extracción de sangre, administración de medicamentos, control de constantes vitales. Siempre puntual, siempre eficiente, con su cabello negro recogido en un moño apretado y esa sonrisa que aparecía y desaparecía como un reflejo entrenado. Nuestros caminos se cruzaron muchas veces durante esos meses. Me saludaba por mi nombre. Me preguntaba cómo me sentía con la medicación. Me daba la impresión de ser alguien de confianza. Solo pensarlo me revuelve el estómago. El protocolo en la Clínica Génesis duró 6 meses. Incluyó análisis de sangre frecuentes, monitoreo ecográfico y ajustes de medicación. Durante este periodo, Rodrigo y yo asistimos puntualmente, proporcionamos la información solicitada y firmamos los formularios que nos entregaron. Nunca leímos con atención todos los documentos que firmábamos. Éramos personas ocupadas, esperanzadas y agotadas. Una combinación peligrosa. El embarazo se produjo 2 meses después de finalizar el protocolo de la clínica. Ya no hacíamos nada especial, simplemente habíamos pausado los tratamientos, según lo recomendado por nuestro médico. Fue durante esta pausa que ocurrió el pequeño, pero enorme, milagro, el que lo cambiaría todo. Lo descubrí un jueves por la mañana, sola en el baño, con Apolo empujando la puerta. En los meses siguientes, repasé mentalmente mi tiempo en la Clínica Génesis muchas veces. Al principio, lo hice con gratitud, creyendo que, de alguna manera, el protocolo había preparado mi cuerpo. Más tarde, comencé a verlo desde otra perspectiva. La perspectiva de alguien que sabe que, en esos pasillos blancos, entre exámenes, formularios y la sonrisa mecánica de Susana, alguien ya había decidido que yo era un objetivo. Que nuestra granja, nuestra estabilidad, nuestra rutina visible y predecible eran exactamente lo que alguien estaba buscando. Y el instrumento que eligieron para monitorearme era tan pequeño que ni siquiera podía verlo a simple vista. Solo Apolo lo encontró. Solo él, con ese instinto que los humanos hemos aprendido a ignorar, supo desde el primer momento que algo andaba mal conmigo. Y me llevó mucho tiempo escucharlo. Hay cosas que el cerebro no procesa de inmediato. Las oyes, las entiendes palabra por palabra,
pero algo en tu interior decide que necesitas unos segundos más para poder sentirlas de verdad. El doctor Ibarra me lo contó sentado frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, con una expresión que nunca había visto en el rostro de un médico. No era exactamente preocupación. Era más bien la cautela de alguien a punto de decir algo que sabe que lo cambiará todo. Habían pasado 3 días desde mi última cita de rutina. Me llamó personalmente, no a su secretaria, para pedirme que volviera con Rodrigo. Dijo que había algo en las imágenes que quería analizar con más detenimiento. Su voz al teléfono era tranquila, pero había una tensión en sus palabras que no pude identificar en ese momento y que no pude dejar de pensar durante horas. Llegamos a las 10 de la mañana. La oficina olía a café recién hecho y a ese desinfectante suave que usan los hospitales privados, de esos que intentan, sin mucho éxito, disimular su ambiente médico. Me senté. Rodrigo se sentó a mi lado. El doctor Ibarra abrió las imágenes de la ecografía en la pantalla de la computadora y señaló una zona que no habría podido identificar sola. Dijo, «Hay algo que no debería estar ahí». Rodrigo se inclinó hacia la pantalla. Yo permanecí inmóvil. El médico le explicó con paciencia. Durante la ecografía de rutina de la semana anterior, una imagen le llamó la atención. Una pequeña densidad ubicada en el lado derecho del abdomen, debajo de la piel y por encima del músculo. No era un quiste. No era una calcificación. No correspondía a ningún proceso natural del embarazo. Era un objeto, pequeño, de forma regular, con una densidad que no correspondía a ningún tejido orgánico. Lo repitió 2 veces. No es parte de tu cuerpo, Elena. El silencio que siguió fue denso. Rodrigo preguntó qué significaba eso. El médico dijo que necesitaban una imagen más precisa, una resonancia magnética de la zona, para determinar la naturaleza exacta del objeto antes de tomar cualquier decisión. Dijo que el bebé estaba bien, completamente a salvo, y que la ubicación del objeto no afectaba al útero ni al embarazo de ninguna manera. Lo repitió varias veces, como si supiera que era lo primero que necesitaba escuchar. Pero debajo de esa tranquilidad, yo ya me estaba desmoronando por dentro. De camino a la resonancia magnética, que se realizó ese mismo día en una clínica de diagnóstico por imagen afiliada al consultorio del doctor Ibarra, apenas hablé. Rodrigo conducía con una mano en el volante y la otra en mi rodilla. Miré por la ventana los árboles que pasaban, los semáforos, la gente que caminaba por las aceras con sus bolsos y celulares. Sus vidas seguían su curso sin interrupción esa mañana. Pensé en Apolo. Pensé en ese punto exacto donde insistía en olfatear. El lado derecho de mi abdomen, un poco debajo de las costillas. Siempre el mismo lugar. Siempre con esa concentración que no podía descifrar. Los resultados de la resonancia magnética llegaron esa misma tarde. El objeto medía aproximadamente 17 milímetros de largo y menos de 4 milímetros de diámetro. Tenía forma cilíndrica. Estaba hecho de material inorgánico. Se encontraba justo debajo del tejido subcutáneo, entre la piel y la fascia muscular. El radiólogo que interpretó las imágenes escribió una frase en su informe que leí 3 veces antes de poder continuar. La morfología y la densidad del objeto son compatibles con un pequeño dispositivo electrónico. Un dispositivo electrónico. Rodrigo leyó en voz alta, despacio, como si necesitara oírlo para creerlo. Luego me miró. Yo lo miré. Permaneció en silencio durante casi 1 minuto. El doctor Ibarra nos llamó incluso antes de que pudiéramos procesar lo que teníamos a mano. Nos pidió que volviéramos. Nos dijo, con esa misma calma que empezaba a apreciar, que había contactado a un colega especialista en procedimientos subcutáneos y que también había hablado, según el protocolo, con las autoridades sanitarias. Que nos enfrentábamos a una situación que trascendía el ámbito médico. Que existía una obligación legal de denunciarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en nuestra habitación con la luz apagada y los ojos abiertos, escuchando la respiración de Rodrigo a mi lado y los sonidos del campo, los grillos, el viento susurrando entre los árboles, el ladrido lejano de un perro en una granja vecina. Apolo estaba en su sitio de siempre, tumbado en la alfombra a los pies de la cama. Pero esa noche no me olió la barriga. Permaneció inmóvil, con la cabeza apoyada en las patas, observándome en la oscuridad, como si supiera que ya no era necesario. Me preguntaba cuándo me lo habían implantado. Me preguntaba cómo.
Me preguntaba si había sentido dolor en ese momento y si mi cuerpo simplemente no lo había registrado, o si me habían dado algo para disimularlo. Me preguntaba cuántas veces Susana había estado conmigo en esa sala de reconocimiento, cuántas veces sus manos habían estado cerca de mi cuerpo con el pretexto de tomar muestras o administrar medicamentos. Me preguntaba constantemente cuánto tiempo habían estado observándome. Al día siguiente, cuando llegaron los agentes de la fiscalía para tomarnos la declaración inicial, uno de ellos, un joven llamado Contreras, me hizo una pregunta que me quedó grabada en la memoria. Me preguntó si había notado algo inusual en los últimos meses. Personas desconocidas cerca de la propiedad. Vehículos vistos repetidamente en la calle. Llamadas telefónicas extrañas. Pensé. Intenté recordar. Y entonces recordé algo que en aquel momento había descartado como mera coincidencia. 3 semanas antes de que el doctor Ibarra encontrara el objeto, una camioneta blanca llevaba casi 2 horas estacionada frente a nuestro garaje. No había nadie dentro, o al menos eso pensé. Rodrigo dijo que probablemente era alguien esperando a otra persona. No le dimos mucha importancia. Le dije esto al agente Contreras. Lo anotó sin cambiar de expresión. Luego me preguntó si recordaba exactamente a qué procedimientos me había sometido en la clínica Génesis. Si me sedaron o me pusieron anestesia local en alguna ocasión. Si había algún procedimiento que no recordaba con claridad. Y allí, en esa pregunta, sentí por primera vez el verdadero escalofrío de lo que estaba sucediendo. Sí, hubo un procedimiento. Un examen de tejido endometrial que requirió anestesia local ligera. Un procedimiento que, según me dijeron, duró unos 20 minutos. Salí un poco aturdida, con una ligera molestia en el costado, que según me explicaron era normal, parte de la recuperación. En el lado derecho. Exactamente donde Apolo lo olió. Exactamente donde el doctor Ibarra encontró el objeto. En ese momento, no dije nada. Simplemente asentí lentamente mientras el agente Contreras seguía escribiendo en su cuaderno. Pero en mi interior, algo se rompió con un crujido silencioso, como una rama seca que cede bajo el peso que ha soportado durante demasiado tiempo. Alguien me abrió. Alguien puso algo dentro de mí mientras dormía, confiando, creyendo que estaba en manos de personas que querían ayudarme a ser madre. Y mi perro lo sabía desde el principio. Llega un momento en que el miedo se transforma. No desaparece. Sería mentira. Permanece, acechando tras el esternón, como un animal herido que se niega a morir. Pero, en algún momento, sin planearlo, el miedo empieza a metamorfosearse en algo más. Algo más frío. Más organizado. Más peligroso para quienes lo infligieron. Este cambio me ocurrió un martes por la mañana, 5 días después de que el doctor Ibarra nos mostrara las imágenes. Estaba sentado a la mesa con una taza de café intacta, una libreta en blanco frente a mí y Apolo a mis pies. Y decidí que ya no iba a esperar a que otros encontraran las respuestas. Las encontraría yo mismo. El agente Contreras nos pidió discreción. Que no habláramos del caso con nadie fuera del círculo estrictamente necesario. Que no contactáramos a la clínica ni a ninguno de sus empleados. Que dejáramos que la investigación oficial siguiera su curso. Lo prometí. Y cumplí mi promesa en lo que importaba. No me acerqué a la clínica, no llamé a nadie allí, no mencioné el caso fuera de casa. Pero nadie me dijo que no sería capaz de recordarlo. Empecé por lo básico, reconstruyendo todo el tiempo que pasé en la clínica Génesis. Busqué en mi teléfono cada cita programada, cada mensaje de confirmación, cada recibo de pago que tenía guardado en mi correo electrónico. Lo organicé todo por fecha en mi cuaderno. Primera cita, segunda, tercera. Procedimiento tras procedimiento. Nombre del médico o enfermero presente en cada una. El nombre de Susana ha aparecido en casi todas las nominaciones durante los últimos 4 meses. Al principio, no. Eso me llamó la atención. En las consultas iniciales, la enfermera responsable de los procedimientos era otra mujer, una joven llamada Gabriela, con acento norteño. Gabriela desapareció de mi historial médico alrededor del 4.º mes del protocolo. Nadie explicó el cambio. Un día, Gabriela simplemente desapareció y Susana ocupó su lugar, con la misma eficiencia y la mitad de cordialidad. Lo anoté en mi cuaderno. Subrayé el nombre de Gabriela 2 veces. Rodrigo trabajaba en su oficina en la finca los martes y jueves. Esos días,
Prácticamente tenía la casa para mí sola. No porque le ocultara lo que hacía, sino porque necesitaba pensar sin interrupciones, sin ver su preocupación grabada en mi rostro cada vez que fruncía el ceño. Él sabía que procesaba las cosas a mi manera. Me conoce bien. Busqué el nombre de la clínica Génesis en línea. Un sitio web sobrio y profesional, con fotos de consultorios bien iluminados y médicos sonrientes. Testimonios de pacientes. Una lista de servicios. Al final de la página, en letra pequeña, el nombre de la empresa que administraba la clínica. Génesis Medical Services SADCB. Anoté ese nombre. Así que busqué ese nombre en el registro mercantil público. Me llevó casi una hora navegar por los sistemas, que son lentos y poco intuitivos, pero finalmente encontré los documentos constitutivos de la empresa. Había 3 socios fundadores, el Dr. Vargas, quien me atendió en mi primera consulta, un médico llamado Alejandro Fuentes, de quien no tenía ningún recuerdo directo, y un tercero, una empresa, no una persona. Un nombre comercial llamado Inversiones Noroeste Pacífico S.A. Una empresa asociada con una clínica médica. Algo en eso me pareció extraño, aunque en ese momento no supe explicar por qué. Lo escribí todo. Dibujé flechas entre los nombres. El miércoles llamé a una amiga de la universidad, Marcela, abogada en Guadalajara. Nos conocemos desde hace 15 años. Es de esas personas a las que llamas cuando necesitas saber algo, sin que te haga muchas preguntas. Le dije que necesitaba orientación sobre cómo acceder legalmente a cierta información corporativa. Con paciencia, me explicó qué registros son públicos y cómo solicitarlos. No me preguntó por qué. Eso es lo que valoro de Marcela. Siguiendo sus indicaciones, solicité el historial de constitución y modificaciones de Inversiones Noroeste Pacífico en línea. El proceso tardaría varios días hábiles. Lo pospuse y continué con lo que podía hacer de inmediato. Empecé a pensar en los otros pacientes. La clínica Génesis no era muy grande. Durante los meses que fui, me encontré con las mismas mujeres varias veces en la sala de espera. Una de ellas, Fernanda, me habló una vez mientras esperábamos nuestras citas. Era de Zapopan, de unos 40 años, y me contó que llevaba 3 años en tratamiento de fertilidad. Intercambiamos números de teléfono en ese mismo momento, con esa solidaridad espontánea que suelen compartir las mujeres que pasan por experiencias similares. Nunca volví a contactarla. Busqué su número en mi celular. Descubrí que estaba guardado simplemente como Fernanda Génesis. Lo miré un rato. El agente Contreras me había pedido discreción, no silencio. Había una diferencia, aunque sutil. No la llamé ese día, pero guardé su número con una nueva nota, pendiente. Lo que hice fue examinar cuidadosamente algo que había pasado por alto en los caóticos días posteriores al descubrimiento: la sensibilidad en mi abdomen. El doctor Ibarra explicó que el ligero desplazamiento del dispositivo, probablemente causado por el estiramiento natural de la piel durante el embarazo, había generado una microinflamación local. Esta inflamación, dijo, produce cambios en los compuestos químicos que el cuerpo libera a través de la piel. Cambios detectables, al menos, por alguien con un olfato tan agudo como el de un perro. Apolo no había reaccionado al embarazo. Había reaccionado al objeto extraño, a la inflamación que este objeto me causó, al cambio químico que mi propio cuerpo produjo en respuesta a algo que no debería haber estado allí. Cuando el médico me lo explicó, lo escuché atentamente. Pero no fue hasta ese martes por la tarde, sentado en el comedor con mi libreta y un café frío, que lo comprendí de verdad. Apolo llevaba semanas intentando decirme algo. Había tenido la respuesta atrapada en mí todo este tiempo, y no podía leerla. No iba a ignorar las señales otra vez. El jueves, el agente Contreras me llamó para informarme que el dispositivo sería extirpado quirúrgicamente al día siguiente. Era un procedimiento sencillo, que requería anestesia local y no representaba ningún riesgo para el embarazo. Me preguntó si tenía alguna pregunta. Dije que sí. Quería saber si habían podido identificar qué tipo de dispositivo era. Hubo una breve pausa antes de que respondiera. Me dijo que los expertos técnicos estaban analizando las imágenes de resonancia magnética, que aún no podían confirmar nada públicamente, pero que lo que habían visto hasta el momento coincidía con un microdispositivo para rastrear y transmitir señales. El tipo utilizado, explicó con detalle,
para monitorear la ubicación, en algunos modelos más avanzados, para grabar audio ambiental. Captura de audio. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Afuera, Apolo corría por el jardín persiguiendo a una paloma que no tenía intención de ser atrapada. El sol de la tarde hacía brillar su pelaje oscuro. Parecía feliz. Parecía completamente ajena a todo lo que sucedía dentro de la casa. Reflexioné sobre todas las conversaciones que Rodrigo y yo tuvimos en los últimos meses. En la sala, en el comedor, en la habitación. Conversaciones sobre dinero, sobre la granja, sobre los proyectos de su empresa, sobre nuestros planes para cuando naciera el bebé. Conversaciones íntimas y privadas, de esas que tienes cuando crees que estás solo. Quizás no estábamos solos en ninguno de ellos. Cerré el cuaderno. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría un buen rato, mirándome en el espejo hasta que dejó de arderme los ojos. Luego volví al comedor, abrí el cuaderno y escribí en la parte superior de una nueva página, con letra clara y firme. ¿Quién sabía exactamente lo que teníamos y dónde vivíamos? Abajo comencé a escribir nombres. Hay errores que cometemos no por imprudencia, sino por exceso de confianza. Porque creemos que ya sabemos suficiente. Porque creemos que la otra persona no observa con la misma atención que nosotros. Cometí este error un viernes por la tarde, 12 días después de que me retiraran el dispositivo, cuando aún tenía una pequeña venda sobre la cicatriz del costado, y la adrenalina de saber demasiado me hizo actuar antes de estar completamente preparada. Fue un pequeño error. Pero los pequeños errores, en situaciones como esta, pueden costar muy caro. La extracción fue sencilla, tal como lo había prometido el doctor Ibarra. 40 minutos en total, anestesia local, una incisión mínima. Rodrigo esperó afuera con Apolo, porque insistí en llevar al perro, aunque el doctor me miró con una mezcla de diversión y resignación al verlo aparecer en el estacionamiento. El dispositivo fue extraído con pinzas quirúrgicas y entregado directamente al agente Contreras, quien esperaba en el pasillo con una bolsa de evidencia etiquetada y un colega de la unidad de delitos cibernéticos. Esa noche, logré dormir toda la noche por primera vez en semanas. Apolo durmió profundamente. Rodrigo me abrazó por detrás sin decir palabra. A veces, el silencio de la persona adecuada es todo lo que necesitas. Pero la paz no duró mucho. 3 días después de la extracción conocí a Fernanda. No la llamé directamente. Fui más cauteloso. Le envié un mensaje corto. Le dije que me llamaba Elena, que nos conocimos en la sala de espera de la clínica Génesis, que estaba pasando por algo relacionado con esa clínica y que si alguna vez había tenido una experiencia extraña allí, me gustaría hablar con ella. Sin detalles. Sin mencionar el dispositivo. Respondió en menos de 2 horas. Nos vimos al día siguiente en un café de Zapopan. Fernanda llegó antes que yo, con una taza de té en la mano y una expresión tensa que no era propia de una cita casual. Entonces me di cuenta de que ella también ocultaba algo. Hablamos durante casi 2 horas. Me contó que, durante meses, tuvo una sensación indefinible, la certeza de que algo andaba mal en esa clínica, sin poder precisar qué. Contó que una vez vio a Susana salir de una habitación que no era la de enfermería, con una pequeña tableta en la mano, y que cuando Fernanda le preguntó qué hacía allí, Susana respondió con una sonrisa perfecta y una excusa que parecía demasiado ensayada para ser espontánea. Le pregunté si se había sometido a algún procedimiento con anestesia local en los últimos 12 meses. Guardó silencio. Luego dijo que sí. Monitorización de tejidos. En la consulta 3. Con Susana presente. No le conté todo. No podía. Pero le di el número del agente Contreras y le dije que llamara, que era importante, que no le diría el motivo, pero que confiara en mí. Fernanda me miró un buen rato, evaluando la situación. Luego guardó el número en su teléfono y asintió. Salí de aquella cafetería con la sensación de que el mapa se volvía más claro. Más grande también, lo cual me daba miedo. Pero más claro. Cometí el error esa misma tarde. De regreso a la granja, pasé por la zona donde se encontraba la clínica Génesis. No era mi ruta habitual, pero tampoco estaba muy lejos. Decidí pasar de largo, solo para echar un vistazo. No iba a detenerme, no iba a entrar. Solo quería ver el edificio desde fuera con mis nuevos ojos, con todo lo que ya sabía. Me detuve. No en la entrada. Estacioné la camioneta a media cuadra,
con gafas de sol y el motor apagado. El edificio blanco parecía el mismo, plantas en la entrada, un letrero discreto, algunos autos en el pequeño estacionamiento. Nada que pareciera diferente desde afuera. Pero entonces la vi. Susana salía por la puerta lateral, la que da al estacionamiento de empleados. Vestía ropa de civil, no su uniforme de enfermera, vaqueros oscuros, blusa gris y bolso. Caminaba deprisa, con la cabeza ligeramente gacha, como quien no quiere ser reconocida, pero tampoco quiere que parezca que está huyendo. Instintivamente, sin pensar, me senté en el asiento. Cuando volví a mirar por el retrovisor, Susana estaba de pie junto a un coche gris aparcado en la calle, hablando con alguien dentro. Desde mi perspectiva, no podía ver al conductor. La conversación duró menos de un minuto. Susana asintió un par de veces. Luego se alejó en dirección contraria a la mía. El coche gris arrancó. Y entonces ocurrió algo inesperado. El coche pasó justo al lado de donde yo estaba aparcado. Iba despacio. El conductor era un hombre de unos 50 años, de pelo corto y canoso, con gafas de montura oscura. Miraba al frente. Pero, en cuanto me pasó, giró la cabeza un instante hacia la acera. Nuestras miradas se encontraron por menos de 2 segundos a través del parabrisas. No lo reconocí. No tenía por qué reconocerlo en ese momento. Era un desconocido en un coche gris en una calle común de Guadalajara. Pero me miró de una manera que no era la mirada de un extraño. Era la mirada de alguien que ya sabe quién eres. Arranqué la camioneta, con las manos ligeramente temblorosas, y conduje hacia la granja, deteniéndome en cada semáforo excepto cuando era absolutamente necesario. Llamé a Rodrigo cuando estaba a 10 minutos de casa. Le dije que estaba bien, que casi llegaba, que se lo diría en persona. Su voz sonaba aliviada y preocupada a la vez, esa combinación que había aprendido a reconocer en él durante los últimos meses. Esa noche le conté todo: el café con Fernanda, la visita a la clínica, el auto gris, la mirada del chofer. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Luego dijo, con una calma que sabía que le costaba mantener: Elena, tienes que llamar a Contreras ahora mismo. No mañana. Tenía razón. Lo llamé esa misma noche. Contreras escuchó atentamente mi relato. Cuando describí al conductor del coche gris, hubo una pausa. Me preguntó si lo reconocería en alguna fotografía. Le dije que creía que sí. Dijo que enviaría a alguien a la finca al día siguiente para tomarme declaración formal sobre lo sucedido. Antes de colgar, me dijo algo que jamás olvidaré: Señora Elena, hizo bien en denunciarlo. Pero le pido que, de ahora en adelante, se mantenga alejada de esa zona. Todavía faltan piezas en este rompecabezas. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo. Piezas que no estaban en su sitio. Eso significaba que ya tenía algunas. Más de las que me había dicho. Me preguntaba qué eran. Me preguntaba qué sabía Contreras que yo no supiera ya. Y algo en su tono de voz, algo en esa pausa cuando describía al conductor del coche gris, me dijo que lo que quedaba por descubrir era más grande de lo que había imaginado hasta ese momento. Esa noche, Apolo se subió al sofá, algo que normalmente no permitíamos. Rodrigo lo miró y no dijo nada. Yo tampoco. El perro se acomodó a mi lado, con el hocico apoyado en mi muslo, y cerró los ojos. Afuera, el campo estaba en silencio. Pero yo ya sabía que ese silencio no significaba que todo se había detenido. Hay una diferencia entre saber que algo es grave y comprender su verdadera magnitud. Durante semanas, viví en el primer estado. Sabía que lo que me hicieron era un delito, sabía que había responsables, sabía que el daño era real y profundo. Pero la dimensión completa, la verdad completa de lo que estaba sucediendo, no me impactó en la oficina del doctor Ibarra ni en la mesa con mi cuaderno. Me impactó un martes por la mañana, en una sala de reuniones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, bajo una tenue luz fluorescente, cuando el agente Contreras colocó una carpeta con fotografías sobre la mesa y dijo, con su habitual voz serena, que mi caso no era un incidente aislado, lo cual nunca había sucedido antes. Rodrigo estaba sentado a mi derecha. Marcela, mi abogada, estaba a mi izquierda. Contreras tenía un maletín grueso frente a él, de esos que al mirarlo sabes instintivamente que contienen mucha información. Junto a él estaba una mujer a la que no conocía, de unos 45 años,
con cabello castaño corto y un traje gris. Se presentó como la agente Durán, de la Unidad de Delitos Cibernéticos y Tecnológicos. Tenía la precisión de alguien acostumbrado a explicar cosas complicadas a quienes no quieren oírlas. Contreras empezó desde cero. El dispositivo extraído de mi abdomen fue identificado por especialistas como un microtransmisor hecho a medida. No era un producto comercial común. Era el tipo de tecnología fabricada a medida, para usos específicos que rara vez son legales. Tenía la capacidad de transmitir una señal GPS con un alcance de varios kilómetros y un segundo componente, un micrófono de alta sensibilidad capaz de captar conversaciones en un radio de aproximadamente 4 metros. No era solo un rastreador. Era un dispositivo de vigilancia completo. La agente Durán tomó la palabra. Explicó que, al analizar la frecuencia de transmisión del dispositivo, los peritos pudieron rastrear el servidor que recibía esas señales. Este servidor se encontraba físicamente en un edificio de oficinas en la zona industrial de Zapopan. No pertenecía a ningún particular, sino a una empresa, Inversiones Noroeste Pacífico S.A., el mismo nombre que había encontrado semanas antes en los documentos de constitución de Clínica Génesis. Lo miré. Luego miré a Marcela. Ella ya lo sabía. Se le notaba en la expresión. Contreras continuó. Northwest Pacific Investments no era una firma de inversión convencional. Era una empresa fachada, creada 6 años antes, con socios que cambiaban con frecuencia para ocultar responsabilidades. Su verdadera actividad, según la investigación de la Unidad de Delitos Cibernéticos, consistía en la recopilación y venta de información privada sobre personas con un alto patrimonio, rutinas, lugares de residencia, estilos de vida, patrimonio y relaciones personales. Toda esta información se vendía a grupos organizados especializados en un tipo de delito muy específico: el robo y la apropiación indebida de propiedades rurales de alto valor. Granjas, ranchos, grandes propiedades aisladas, lejos de la ciudad, donde la respuesta policial era lenta y donde los propietarios, seguros de su aislamiento, rara vez tomaban medidas de seguridad proporcionales a su riqueza. Propiedades exactamente como las nuestras. Le pregunté a Contreras cuántas personas habían sido monitoreadas. Abrió la carpeta. Sacó una hoja con una lista y me la entregó. Había 16 nombres. 16 mujeres. Todas pacientes de la Clínica Génesis durante los últimos 3 años. Todas tenían entre 28 y 48 años. Todas con un perfil económico que las convertía en propietarias de importantes activos, fincas, negocios, bienes raíces. Algunas vivían en zonas rurales del estado de Jalisco, otras en Colima, Nayarit y Michoacán. Busqué el nombre de Fernanda en la lista. Estaba en 7º lugar. Busqué el mío. Estaba en el piso 14. No todos tenían dispositivos implantados. Como explicó el agente Durán, el método variaba según el perfil de cada paciente y el tipo de información solicitada. Algunos eran monitoreados a través de sus celulares, mediante aplicaciones instaladas remotamente durante las visitas a la clínica, al dejar el dispositivo en recepción. Otros, como yo, se habían sometido a un procedimiento más invasivo, la implantación subcutánea durante intervenciones médicas legítimas. Yo fui una de las 4 únicas mujeres de toda la lista a las que se les implantó un dispositivo físico. 4. Pregunté cuántas de esas 4 mujeres lo sabían. Contreras dijo: ahora, el de las 4. El silencio que siguió fue único. No era el silencio de la conmoción ni la confusión. Era el silencio de comprender algo con tanta claridad que las palabras se volvían insuficientes. Rodrigo puso su mano sobre la mía. No la aparté, pero tampoco la sentí del todo. Estaba en otra parte, procesando la geometría de lo que acababa de oír. 16 mujeres. 3 años. Una clínica que se hacía pasar por una clínica de medicina reproductiva. Una empresa que vendió sus vidas a criminales. Y en algún lugar detrás de todo esto, alguien había diseñado esta estructura. Alguien con los recursos, los contactos y la sangre fría necesarios para llevar a cabo una operación de esta magnitud durante 3 años sin ser detectado. Le pregunté a Contreras si sabían quién era esa persona. Intercambió una breve mirada con el agente Durán. Luego me miró. Dijo que tenían pruebas contundentes, que la investigación se encontraba en una fase delicada,
que, por ahora, no podía revelar el nombre, ya que eso podría comprometer las operaciones en curso. Pero había algo en su forma de decirlo. Una ligera, casi imperceptible vacilación antes de responder. Como si la pregunta hubiera tocado una herida que prefería no mostrar. Marcela también lo notó. Lo noté por la forma en que cruzó los brazos. De regreso a la granja. Apenas hablé. Rodrigo conducía. Miré por la ventana el paisaje del oeste de Jalisco, los campos de agave en las laderas, las granjas con portones de hierro forjado, los caminos de terracería que serpenteaban entre las montañas. Todo, un lugar de paz. Y ahora lo contemplaba sabiendo que alguien más había observado esa misma paz como si fuera una oportunidad. Esa noche, después de que Rodrigo se durmiera, me senté en la terraza con Apolo a mis pies. El cielo estaba despejado y había suficientes estrellas para hacer el silencio aún más pesado. Pensé en las otras 15 mujeres de la lista. Pensé en sus granjas, sus casas, sus vidas. Imaginé cuántas de ellas debieron dormir plácidamente, sin saber que alguien las medía, catalogaba, evaluaba como si fueran propiedad de un inventario. Y pensé en la vacilación de Contreras. Aquel nombre que se negaba a pronunciar. Apolo levantó la cabeza de repente y miró fijamente la puerta, con las orejas erguidas. Yo también miré. No había nada allí. Solo la oscuridad del sendero y el canto de los grillos. El cachorro se recostó lentamente. Pero me quedé mirando esa puerta por un momento más. Porque había aprendido en las últimas semanas que cuando Apolo prestaba atención a algo, valía la pena preguntar por qué. Y también aprendió que las respuestas más inquietantes no siempre vienen desde afuera. A veces, vienen de dentro. De alguien que conoce tu nombre, tu dirección, tu rutina, mucho antes de que lo sospeches. Esa noche, todavía no sabía quién era esa persona. Pero cada vez estaba más cerca de descubrirlo. Mi abuela Consuelo decía que la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino, aunque tarde años en llegar. Murió cuando yo tenía 17 años, de madrugada, en su cama de madera oscura con sábanas bordadas a mano, con la misma serenidad con la que lo vivía todo. A veces, en los momentos más difíciles de mi vida adulta, escucho su voz. No como algo sobrenatural, sino como ese eco que nos dejaron quienes nos amaron mucho. Una voz que surge precisamente cuando necesitamos recordar que ya hemos superado momentos difíciles. La escuché una mañana de octubre, mientras Marcela y yo analizábamos los documentos que el Ministerio Público nos había autorizado a consultar. La oí decir, con su tranquila cadencia de mujer de campo: «Querida, el agua ha encontrado su camino. Ahora solo te queda quedarte donde estás». No me moví. Marcela trabajó durante 2 semanas para obtener acceso legal a los registros administrativos de la Clínica Génesis como parte de su investigación. No fue fácil. Los abogados de la clínica presentaron recursos para retrasar el proceso, lo cual fue revelador. Una clínica sin nada que ocultar no contrata a 3 abogados para evitar que se analicen sus expedientes. El juez a cargo del caso rechazó los recursos uno por uno. Finalmente, llegaron los registros. Había cientos de páginas. Contratos de servicios, facturas, historiales médicos, comunicaciones internas. Marcela y yo las revisamos en su oficina durante 2 días seguidos, con el café en la mano y sin descansos largos. Rodrigo quería estar allí, pero le pedí que se quedara en la finca. Necesitaba concentrarme, y su visible ansiedad, aunque comprensible, me distraía. Lo que encontramos en estos documentos fue construyendo poco a poco un panorama que se fue haciendo cada vez más claro y más inquietante página tras página. La Clínica Génesis se fundó con un propósito genuinamente médico. El Dr. Vargas era un auténtico profesional con sólidas credenciales. Pero en algún momento durante su 3er año de operaciones, algo cambió. Northwest Pacific Investments adquirió una participación en la clínica mediante un mecanismo que, en teoría, parecía una simple aportación de capital. En la práctica, significó que alguien ajeno al ámbito médico había adquirido el acceso a los datos de los pacientes. En los correos electrónicos internos que la Fiscalía recuperó del servidor de la clínica, había una secuencia de mensajes entre una dirección de correo electrónico sin nombre visible y el empleado al que los agentes se refirieron en sus informes como el operador, un técnico de sistemas llamado Oscar Medina, contratado por la clínica 18 meses antes del descubrimiento de mi caso.
Medina era responsable de la infraestructura tecnológica de la clínica. Además, según estos correos electrónicos, era responsable de seleccionar a los pacientes elegibles para la fase de monitorización más invasiva. Los criterios de selección fueron redactados con una frialdad que me revolvió el estómago. Nivel de ingresos estimado, tipo de propiedad, distancia a zonas urbanas, número de personas en la residencia, presencia o ausencia de sistemas de seguridad privados. Era un formulario de evaluación de vulnerabilidad. Una evaluación del valor de cada mujer como objetivo y la dificultad de acceder a sus bienes. Mi informe indicó: propiedad rural aislada, seguridad básica, propietario con negocio activo, mujer en tratamiento reproductivo prolongado, alto nivel de estrés, alta probabilidad de distracción. Alta probabilidad de distracción. Eso era yo para ellos. Una mujer tan absorta en su dolor que ni siquiera podía mirar a su alrededor. Cerré la página y respiré profundamente por un momento antes de continuar. Marcela descubrió algo más en los registros financieros. Los pagos que Óscar Medina recibía por su trabajo en la clínica eran normales, dentro del rango esperado para su puesto. Pero había una segunda fuente de ingresos: transferencias regulares desde una cuenta en el extranjero, a través de una estructura con 3 empresas intermediarias, creada para dificultar el seguimiento. Los montos variaban. Algunos eran pequeños. Otros, correspondientes a fechas específicas, eran significativamente mayores. Marcela señaló una de esas fechas. Mire, eran 3 semanas después de la fecha en que, según el historial médico, me habían realizado el procedimiento de monitoreo de tejido endometrial en la sala 3. La fecha en que me implantaron algo en el costado mientras estaba dormido bajo anestesia local. Este pago más alto era la tarifa que alguien había pagado para hacer esto. Había un precio por lo que me hicieron. El valor de una transferencia bancaria. Lo miré fijamente unos segundos y sentí algo que no era exactamente ira, sino algo anterior a la ira, algo más primitivo y frío, la certeza absoluta de que esto no quedaría impune. No si podía detenerlo. Y podía. El nombre detrás de la cuenta extranjera, ese que Contreras dudó en pronunciar en la sala de reuniones de la Fiscalía, lo descubrimos 2 días después en un documento que el agente Durán compartió formalmente con Marcela como parte de las diligencias. Ese era el nombre del hombre en el auto gris. Se llamaba Gerardo Palomino. Tenía 53 años. Con antecedentes de delitos financieros, por los que había sido absuelto por tecnicismos procesales 8 años antes. Con conexiones comprobadas en al menos 2 estados del país. Con un historial de empresas creadas y disueltas que el agente Durán describió como una telaraña diseñada para que nada llegue al centro. Pero algo llegó al centro. Llegó porque Apolo intentó atacar a Susan. Esto sucedió porque el embarazo estiró mi piel y desplazó el dispositivo, causando una inflamación que alteró la química de mi cuerpo de una manera que ningún ingeniero en tecnología de vigilancia había previsto en su plan. Esto sucedió porque el cuerpo humano, incluso cuando es utilizado como herramienta por otros, permanece fiel a sí mismo de maneras que nadie puede controlar por completo. Esa tarde, de regreso a la granja, me detuve en el camino frente a la entrada. La verja de hierro forjado, los árboles al fondo, la luz del sol poniente cayendo oblicuamente sobre la tierra roja. Rodrigo estaba afuera con Apolo cuando llegué. El perro corrió hacia la camioneta antes de que abriera la puerta. Como siempre, me recibió con ese entusiasmo desmesurado que tienen los perros, como si cada regreso fuera el reencuentro más esperado de la historia. Me agaché, lo abracé, me olió el cuello, los hombros, las manos. Movió la cola con todas sus fuerzas. Él no me olió el costado. La cicatriz era pequeña, limpia, casi invisible ahora, pero lo que yacía debajo había desaparecido. Y Apolo lo sabía. Susurré, con la cara enterrada en su oscuro pelaje. Ya casi terminamos, Apolo. Casi. Rodrigo nos miró desde la entrada con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba el alivio con la preocupación de quien sabe que lo más difícil está por venir. Él tenía razón. Porque lo que aún no sabía, lo que Contreras mantenía en secreto con una cautela que ahora comprendía, era que Gerardo Palomino no había entrado en nuestras vidas por casualidad. No había elegido la clínica Génesis al azar. No había encontrado nuestro nombre en una lista anónima. Alguien se lo había dado. Alguien que nos conocía. Alguien que había estado en nuestra casa.
Alguien que se había sentado a nuestra mesa, había comido nuestra comida y había escuchado nuestras conversaciones sobre la granja, sobre el dinero, sobre nuestros planes para el futuro. Me enteré de eso al día siguiente. Y eso fue lo que me destruyó de una manera que ninguna de las revelaciones anteriores había logrado hacerlo. Hay traiciones que puedes procesar porque vienen de afuera. De desconocidos, conocidos superficiales, personas con las que nunca tuviste una conexión real. Estas traiciones duelen, pero tienen sus límites. Puedes ponerlas en una caja mental con una etiqueta clara. El mundo puede ser cruel, algunas personas te lastiman, aprendes y sigues adelante. Pero hay otro tipo de traición. La que viene de dentro de tu círculo. De alguien que sabe tu nombre de infancia, que ha visto tu casa por dentro, que sabe cómo tomas tu café y qué música escuchas cuando estás triste. Esta traición no cabe en ninguna caja. Se instala en lo profundo de tu pecho y cambia la forma en que ves todo lo que creías saber. Esta fue la traición que descubrí un miércoles por la mañana, cuando Contreras llegó al rancho sin avisar, acompañado por el agente Durán, y me pidió que me sentara antes de empezar a hablar. Rodrigo no estaba. Se había ido temprano a una reunión de construcción en Tlaquepaque. Estaba solo con Apolo y un vaso de jugo de naranja que no había terminado cuando oí el timbre. Contreras entró con esa calma que había aprendido a interpretar como señal de que lo que estaba a punto de suceder era importante. Se sentó frente a mí en la habitación. La agente Durán estaba cerca de la ventana, con un maletín bajo el brazo. Apolo se recostó entre la silla de Contreras y la mía, como si quisiera mediar en la situación. Contreras dijo: «Elena, necesito mostrarte algo. Y necesito que lo mires con atención». Asentí. Sacó una hoja de la carpeta. Era la captura de pantalla de una conversación por mensaje de texto. Los números estaban parcialmente ocultos, según el protocolo de investigación, pero el contenido era visible. Eran mensajes entre dos personas. Uno de los participantes era Gerardo Palomino, identificado por los expertos mediante análisis de servidores. El otro participante era alguien a quien Palomino se refería en los mensajes simplemente por la inicial, R. Los mensajes estaban fechados. El más antiguo tenía 20 meses. El más reciente tenía 6 semanas, 2 semanas antes de que el doctor Ibarra encontrara el dispositivo. Los leo lentamente. En la primera entrevista, R le describió a Palomino una finca rural en las afueras de Guadalajara. Mencionó el tamaño del terreno, la falta de sistemas de seguridad avanzados y el nivel de ingresos del propietario. Utilizó términos que no eran los de alguien que hubiera leído esta información en un documento. Eran los de alguien que había estado allí, que había recorrido la propiedad, que conocía la distribución de las habitaciones, la rutina de los dueños, los días en que el dueño salía temprano y su esposa estaba sola. Yo era la mujer que se quedó sola. En mensajes posteriores, R actualizó la información. La mujer está en tratamiento de fertilidad. El esposo trabaja fuera de casa 2 o 3 días a la semana. La propiedad tiene un perro, pero no es un perro guardián. En otro mensaje, R escribió algo que tuve que leer 2 veces. Ya la registré en Génesis. Vargas no sabe nada. Solo Susana y Medina lo saben. Ya lo registré en Génesis. Alguien nos recomendó la clínica Génesis. Alguien cercano a mí. Intenté recordarlo con exactitud, porque lo necesitaba en ese momento. Cerré los ojos. Volví a mi memoria, a aquella conversación con la compañera que me habló de la clínica. Una compañera de trabajo. Una mujer, no un hombre. La recomendación vino de una mujer. Abrí los ojos. Miré a Contreras. Le dije: R es un hombre. Él asintió lentamente. Y dijo: sí. Hubo un momento en que todo se reorganizó en mi mente. Como cuando agitas un caleidoscopio y los fragmentos encajan en un nuevo patrón. Empecé a pensar en los hombres que conocían nuestra granja. Los que habían estado allí. Los que sabían de nuestros tratamientos de fertilidad porque se los habíamos contado. Los que conocían la rutina de Rodrigo. La lista no era larga. Éramos personas relativamente reservadas. Y entonces vi. No fue una conclusión a la que llegué por mi cuenta, sino porque Contreras presentó una segunda información. Una fotografía. Un hombre de unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, de complexión mediana, de sonrisa fácil. Una foto tomada en un contexto social,
Quizás en una reunión, quizás en una cena. Era Bernardo. Bernardo Ríos. Compañero de Rodrigo durante 4 años. El hombre que almorzó en nuestra terraza decenas de veces. Quien brindó con nosotros cuando nos casamos. Quien estuvo en el rancho el día que les dijimos a nuestros amigos más cercanos que finalmente estábamos embarazados. Esa tarde abrazó a Rodrigo y le dijo que era la mejor noticia del año. Él también me abrazó. Me quedé mirando la fotografía, sin palabras, durante lo que me pareció una eternidad. Contreras no me apuró. El agente Durán permaneció inmóvil junto a la ventana. Apolo se levantó, se acercó a mí y apoyó el hocico en mi rodilla. Lo acaricié mecánicamente, sin pensar. Bernardo y Rodrigo habían tenido una disputa comercial meses antes. Un desacuerdo sobre un contrato, márgenes de beneficio, decisiones de inversión. Rodrigo me lo contó con la indiferencia de quien cree que es un asunto profesional manejable. Lo discutieron, negociaron y llegaron a un acuerdo formal. No le había dado mucha importancia. Lo que Rodrigo no sabía era que Bernardo no había llegado a ningún acuerdo real. Que, para él, la disputa nunca había terminado. Había decidido cobrar lo que consideraba que se le debía de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. La agente Durán habló por primera vez desde su llegada. Dijo que los registros de comunicación mostraban que Bernardo había iniciado contacto con Palomino 18 meses antes, cuando la disputa comercial estaba en su punto álgido. Añadió que él había proporcionado información detallada sobre la propiedad, los bienes de Rodrigo y la situación financiera de la empresa. Añadió que él había facilitado mi registro como paciente en la clínica Génesis a través de la colega que me refirió, sin que ésta supiera nada de lo que planeaba. La colega era inocente. La habían utilizado como intermediaria sin su conocimiento. Bernardo no era inocente de nada. Le pregunté a Contreras qué iban a hacer. Me dijo que el juez estaba firmando la orden de arresto contra Bernardo, Óscar Medina, Susana y otras 2 personas vinculadas a la red de Palomino. Esperaban ejecutarla en los próximos días. Por lo tanto, necesitaba pedirme algo importante, que no le dijera nada a Rodrigo todavía. Lo miré confundida. Explicó, Rodrigo y Bernardo mantenían contacto profesional ocasional. Si Rodrigo se enteraba y su comportamiento cambiaba, Bernardo podría preocuparse. Le dijo a Rodrigo que esperara 48 horas y confiara en el proceso. 48 horas ahorrando precisamente eso. 48 horas mirando a Rodrigo a los ojos sin poder decirle que el hombre que lo abrazó el día que supimos que íbamos a ser padres fue el mismo que pagó para implantarme un dispositivo de vigilancia en el cuerpo. Asentí. Dije que esperaría. Contreras y Durán se fueron. Me quedé en la habitación con Apolo y el jugo de naranja tibio que nunca terminé. Afuera, el sol ya estaba alto. Los pájaros cantaban en los árboles y el mundo seguía girando con esa perfecta indiferencia que demuestra ante el sufrimiento ajeno. Pensé en mi abuela Consuelo. En su voz tranquila. El agua ya encontró su camino, querida mía. Apolo se subió al sofá sin permiso. Se acostó a mi lado. Puse mi mano en su espalda y sentí su respiración regular, firme y vigorosa. Le dije en voz muy baja, ya casi estás, Apolo. Ya casi estás. Y por primera vez en todo este tiempo, lo dije sin miedo. Las 48 horas más largas de mi vida terminaron un viernes al amanecer. Estaba despierto cuando sonó mi teléfono. Contreras. Su voz tenía una energía diferente, más tensa, más viva, la energía de alguien que lleva horas en movimiento. Dijo 3 palabras. Empecemos ya, Elena. Colgué. Me quedé mirando el techo de nuestra habitación mientras Rodrigo, a mi lado, seguía respirando como si aún durmiera en un mundo perfecto. Lo miré un momento. Pensé en todo lo que también estaba a punto de cambiar para él. Luego, me levanté despacio, fui a la cocina, encendí la cafetera y esperé. Apolo me siguió en silencio, como si supiera que no era el momento para su entusiasmo habitual. Se sentó cerca de la puerta trasera y me observó. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, ese azul oscuro que precede a la luz y que siempre me ha parecido el momento más sincero del día. El momento en que todo está a punto de revelarse como realmente es. Rodrigo bajó 40 minutos después. Me encontró sentado a la mesa con mi segunda taza de café en las manos. Me miró. Notó algo en mi expresión que no supo definir,
pero que le indicaba que algo importante estaba sucediendo. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Así que le conté todo. Desde el principio. Desde los mensajes entre Palomino y R. Desde la fotografía de Bernardo que Contreras había puesto sobre la mesa. Desde la orden de arresto. Desde las 48 horas que pasó sola protegiendo la operación. Rodrigo me escuchó sin interrumpirme. Su rostro adoptó varias expresiones que observé con atención. Confusión al principio, luego reconocimiento, luego algo parecido al dolor físico, y luego una quietud que conocía bien. La quietud de alguien que procesa algo demasiado grande para que quepa en una sola emoción. Cuando terminé, permaneció en silencio durante casi un minuto entero. Entonces dijo, con una voz que apenas reconocí como la suya, Bernardo. No era una pregunta. Era la forma en que el nombre de una persona puede sonar diferente cuando te das cuenta de que esa persona nunca fue quien creías que era. Asentí. Rodrigo se levantó. Se acercó a la ventana. Se quedó mirando el jardín, donde Apolo había empezado a pasearse en pequeños círculos, incómodo por la tensión que se respiraba en el ambiente. Al cabo de un momento, Rodrigo regresó a la mesa, se sentó, puso sus grandes manos sobre las mías y me miró de una manera que hizo innecesarias las palabras. A las 9 de la mañana, Contreras me llamó para informarme que Óscar Medina había sido arrestado en su apartamento de Zapopan a las 5:30 de la mañana. Que Susana había sido arrestada al llegar a la clínica a las 8. Que otros 2 miembros de la red de Palomino habían sido arrestados en diferentes partes de la ciudad. Y que Bernardo Ríos había sido detenido en el estacionamiento de un hotel del centro de Guadalajara, con una maleta preparada y un boleto de avión para esa misma tarde. Ella se iba. Presentía que algo se acercaba y decidió huir. No llegó muy lejos. Gerardo Palomino fue detenido esa misma tarde, en coordinación con autoridades federales, en una residencia de la Ciudad de México donde operaba parte de su estructura empresarial. La agente Durán me llamó personalmente para informarme. Su voz tenía el tono sobrio de quien da buenas noticias sin permitirse celebrar todavía, sabiendo que el proceso legal apenas comienza. Pero lo sentí en el pecho, como si finalmente algo se liberara después de meses de tensión. Lo que siguió fue una serie de acontecimientos que había imaginado muchas veces en las semanas anteriores, pero que, en realidad, fueron más ordenados, más difíciles y más reales que cualquier versión que había construido en mi mente. Marcela me acompañó a prestar mi declaración formal completa ante el Ministerio Público. Permanecí en esa sala durante 3 horas, respondiendo preguntas, señalando documentos y calificando fotos. Fernanda hizo lo mismo ese día, en un turno diferente. Otras 4 mujeres de la lista también testificaron esa semana. El caso se consolidó con una rapidez que Marcela describió como inusual, y que atribuye a la solidez de las pruebas que la Fiscalía había reunido durante meses. El archivo incluía registros del servidor de Northwest Pacific Investments, comunicaciones entre Palomino y Bernardo, registros financieros de los pagos a Medina, el dispositivo extraído de mi abdomen con sus especificaciones técnicas completas y los testimonios de 16 mujeres que sin saberlo fueron el objetivo del ataque. Fue un caso que no dejó lugar a dudas. La doctora Vargas, directora de la clínica Génesis, no fue acusada. La investigación concluyó que había sido utilizada como fachada sin su conocimiento del plan. Su clínica fue cerrada temporalmente mientras se llevaba a cabo la investigación, lo que significó el fin de su carrera, tal como la había construido. No fue una consecuencia justa para alguien inocente, pero era inevitable. Marcela me dijo que probablemente podría reconstruir su carrera con el tiempo. Asentí, pero pensé en las 16 mujeres de la lista, en los años de tratamiento que habían recibido allí con genuina esperanza, y sentí una tristeza que no era ira, sino algo más silencioso y melancólico. Para los culpables, las consecuencias fueron diferentes. Óscar Medina fue acusado de violación de la intimidad personal, asociación ilícita para delinquir y tráfico de datos personales. Su defensa intentó argumentar que era un empleado que cumplía órdenes. El juez consideró insuficiente este argumento. Susana fue acusada de complicidad en los procedimientos de implementación y obstrucción a la justicia. En su testimonio inicial, intentó minimizar su participación. Los registros de comunicación demostraron que su participación fue activa y consciente desde el principio.
Los otros 2 colaboradores de la red fueron acusados de delitos relacionados con el esquema de intercambio de información y la planificación de robos. Gerardo Palomino se enfrentó a una lista de cargos que Marcela leyó en voz alta en su despacho, y tardó casi 2 minutos en completarla. Violación, crimen organizado, tráfico de datos, asociación ilícita para delinquir, intento de expropiación. Su historial de absoluciones previas no le sirvió de nada esta vez. Las pruebas eran demasiado concretas, demasiado numerosas, demasiado bien documentadas como para que cualquier recurso procesal pudiera hacerlas desaparecer. Y Bernardo Ríos enfrentó cargos de abuso de confianza, conspiración criminal, complicidad en violación y facilitación del crimen organizado. En su primera audiencia, Rodrigo fue llamado como testigo clave sobre la relación comercial y personal que los había unido durante años. Rodrigo entró en la sala con la misma serenidad con la que había recibido la noticia esa mañana en nuestra cocina. Respondió a las preguntas de la fiscalía con precisión y sin dramatismo. Se marchó sin mirar a Bernardo. Me lo contó esa noche, sentados en la terraza. Dijo que, en cierto momento de la audiencia, Bernardo lo miró como si buscara algo. Rodrigo dijo que no sabía qué buscaba, que tal vez esperaba ira, o dolor, o alguna señal de que aún importaba lo suficiente como para provocar una reacción. Rodrigo dijo, no te di nada. Lo miré. Le tomé la mano. Apolo estaba entre nosotros, como siempre, con el hocico apoyado en la rodilla de Rodrigo. El cielo sobre la granja estaba despejado. Se veían todas las estrellas. Y, por primera vez en muchos meses, el silencio exterior coincidía perfectamente con lo que sentía dentro. Han pasado 1 año y 7 meses desde aquella mañana en que Contreras me llamó al amanecer para contarme que todo había comenzado. Martín ya tiene 11 meses. Gatea por toda la casa con una velocidad que me obliga a ir siempre un paso por delante, y ríe con esa risa abierta e irresponsable de los bebés que aún no saben que el mundo puede ser complicado. Tiene la mirada de Rodrigo y mi terquedad, según dice mi suegra cada vez que viene de visita. No discuto. Apolo le adora. Desde el primer día que Martín llegó a la finca, el perro adoptó una postura que nunca abandonó. Cerca, siempre cerca, sin ser intrusivo. Duerme frente a la puerta del cuarto del bebé. Cuando Martín llora por la noche, Apolo llega antes que nosotros. No hace nada, solo se sienta junto a la cuna y espera, como diciendo, ya vienen, tranquilos. Rodrigo dice que tenemos 2 guardianes en esta casa. Y tiene razón. El proceso legal continúa, como siempre, lento, minucioso, a veces agotador, pero constante. Marcela me mantiene informada. Se han dictado condenas preliminares contra varios de los implicados, y el caso de Palomino se encamina hacia un juicio que la fiscalía considera sólido. Bernardo perdió su empresa, su reputación y su libertad provisional mientras esperaba la sentencia. Medina y Susana enfrentan sentencias que Marcela considera importantes. El agua, como decía mi abuela Consuelo, siempre encuentra la manera. Hace 3 semanas fui al supermercado en Guadalajara y conocí a Susana. Estaba en libertad condicional, con restricciones de movimiento mientras esperaba el juicio. La encontré en el pasillo de lácteos, con una cesta bajo el brazo, y su expresión cambió por completo al verme. Se quedó paralizada. Yo también. Por un instante. Así que seguí caminando. No porque no tuviera nada que decirle. Sí, mucho. Sino porque en ese momento comprendí algo que no había podido expresar. Ella ya no tenía ningún poder sobre mí. Ni su presencia, ni su mirada, ni el recuerdo de sus manos cerca de mi cuerpo mientras confiaba en ella. Nada de eso podía herirme de la misma manera. Porque ya no era la misma mujer que entró en esa clínica con los ojos llenos de esperanza y la guardia baja. Esa mujer aprendió a escuchar. Esto es lo que me quedó de todo esto. No fue ira, aunque la ira estaba presente y era necesaria. No fue miedo, aunque el miedo también cumplía su función de mantenerme alerta. Lo que quedó fue algo más permanente, la certeza de que el cuerpo sabe, que los lazos verdaderos, aquellos que se construyen con tiempo, presencia y amor sincero, poseen una inteligencia propia que ningún plan criminal puede calcular. Apolo lo supo antes que yo. Literalmente lo olió antes de que cualquier médico pudiera verlo. Y me llevó mucho tiempo escucharlo, pero finalmente lo hice. Y eso marcó la diferencia.
A veces pienso en las otras mujeres de la lista. En Fernanda, con quien hablo ocasionalmente, que se encuentra bien y que canalizó su propia ira para aconsejar a otras pacientes de la clínica durante el proceso. En las que prefirieron permanecer en el anonimato y a quienes respeto profundamente. En todas las que, como yo, entraron a un lugar buscando formar una familia y se fueron cargando con algo que nadie debería tener que cargar. Sobrevivimos. No es poca cosa. Si hay algo que esta historia ha grabado en mí, más allá de mi memoria, es esto. Confía en lo que no puedes explicar del todo. Confía en la incomodidad que desafía cualquier definición fácil. Confía en el perro que gruñe cuando sonríes. No porque el mundo sea un lugar perpetuamente peligroso, sino porque tienes más instinto del que imaginas, y ese instinto merece ser escuchado. Y si alguna vez sientes que algo no está bien, aunque aún no puedas demostrarlo, aunque todos a tu alrededor digan que es solo exageración, nerviosismo o cansancio, no te quedes callado. No esperes. Busca a alguien de confianza y dilo en voz alta. Las palabras dichas en voz alta tienen un poder que el silencio jamás tendrá. Me gustaría preguntarte algo antes de terminar. ¿Alguna vez has sentido que algo andaba mal y has tardado mucho en prestar atención a esa sensación? ¿Alguna vez un animal, un niño o simplemente tu propio cuerpo te ha dado una señal que ignoraste y luego lamentaste? ¿Crees que es posible perdonar en situaciones como esta? ¿O hay heridas que simplemente aprendes a llevar de otra manera, sin que desaparezcan por completo? Me encantaría leer tu opinión. Si esta historia te conmovió, deja un comentario contándome qué fue lo que más te impactó. No olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias como esta. Tu apoyo significa mucho para mí. Me llamo Elena. Tengo un marido que se quedó cuando pudo haberse ido. Un hijo que llegó tras años de espera. Y un perro viejo que duerme frente a la puerta de la habitación de mi hijo todas las noches, sin excepción. Estamos bien. Por fin estamos bien.